Bueno, estamos terminando el estudio de lo que sería un almacenamiento geológico de CO2 y no podemos terminarlo sin matizar lo que decíamos en el primer vídeo sobre el almacenamiento geológico de CO2. Tenemos que garantizar durante épocas geológicas que el CO2 que hemos inyectado va a quedar retenido y ocluido en nuestra formación objetivo, en nuestra formación almacén. Por eso tenemos que establecer una serie de mecanismos y herramientas, utilizar una serie de herramientas que garanticen que el CO2 va a quedar ocluido. No es más que las técnicas de monitorización. Veíamos en el segundo vídeo que son las técnicas utilizadas en la época o en el periodo de inyección en el desarrollo de un almacenamiento geológico de CO2. ¿Por dónde se nos puede ir? ¿Dónde puede ir fugar el CO2? Bueno, pues tenemos en esta diapositiva tres tipologías principales de fuga de CO2 en nuestra formación almacén. La primera de ellas es a través de nuestra formación sello. Como os decía, estamos en un medio heterogéneo, no podemos garantizar que nuestra formación sello se va a mantener constante a lo largo de superficies kilométricas. Por lo tanto, podemos tener alguna discontinuidad, alguna debilidad y no detectada, y que a través de esa debilidad pues fluya el CO2 hacia capas más someras. Además, como os decía, estamos en un medio heterogéneo, también podemos encontrar fallos estructurales, es decir, presencia de fallas que como consecuencia de la presurización que vamos a ejercer en el momento de inyección de un fluido en nuestra formación almacén se activen y hagan que el CO2 fluya a través de esta discontinuidad estructural. Por último, y como parte más importante a la hora de determinar la capacidad de fuga de CO2, está la integridad de los pozos que hemos utilizado para caracterizar nuestra formación almacén y sello. Por lo tanto, es importante que a la hora de realizar un sondeo de perforación establezcamos las condiciones específicas de sello de este pozo, sello desde el punto de vista que podamos seguir utilizando este sondeo como elemento de monitorización, es decir, podemos utilizar el hueco que hemos generado para poder equiparlo con sensores y tomar medidas, pero de una forma sensata que no permita la fuga de CO2 a lo largo del pozo. ¿Qué herramientas tenemos? Y aquí están resumidas todas ellas. De esta diapositiva quiero destacar tres niveles que son fundamentales a la hora de garantizar la estanqueidad de un almacenamiento. El primero de ellos, como no puede ser de otra forma, es la estanqueidad de nuestra formación almacén y de nuestra formación sello, nuestro objetivo principal de investigación durante las etapas previas, pero en este caso, antes de empezar la inyección, tenemos que también caracterizar nuestras formaciones someras. Tenemos que establecer la medida base a partir de la cual vamos a poder garantizar que el CO2 no va a subir a formaciones más someras. Y por último, tenemos que garantizar también que nuestro CO2 inyectado y almacenado en nuestro almacén no va a llegar a la superficie. Por todo ello, tenemos una serie de herramientas que no son más que la continuidad de las herramientas de caracterización que hemos utilizado en la etapa previa a la inyección, donde tenemos la utilización de sondeos y las diagrafías, es decir, la geofísica en pozo, la toma de medidas de muestras en dichos pozos, utilización de geofísica, principalmente métodos sísmicos, 2D, 3D y hasta 4D, la utilización de métodos electromagnéticos que puedan medir potenciales variaciones de la conductividad en el medio, y gravimetría para poder medir cómo se está desplazando nuestra burbuja de CO2 y cómo está variando la densidad en nuestra formación almacén. También este tipo de herramientas serán las que se utilicen tanto para las medidas en nuestra formación almacén y nuestra formación sello, como para las medidas de las formaciones someras. Para las medidas de concentración de CO2 en superficie se pueden utilizar técnicas de INSAR como las que están descritas en esta diapositiva.
Lo más importante es que tengamos en consideración que nuestra etapa de caracterización, es decir, la etapa previa a la inyección y nuestra etapa de monitorización durante la inyección, no están aisladas una de la otra, sino que están íntimamente relacionadas entre sí. Tenemos que establecer una línea base, una línea de concentración de CO2 en los 3 niveles que he descrito en la diapositiva anterior, a partir de la cual, cuando empecemos a hacer la inyección, tengamos que medir cómo está variando la concentración de CO2 en nuestra formación almacén, en nuestra formación sello, en nuestras capas más someras y en la superficie. Y a partir de ahí establecer una línea base y una línea de evolución de la concentración de CO2 a lo largo del periodo de inyección, clausura y posclausura. Y aquí termina lo que sería el bloque de transporte y almacenamiento geológico de CO2. Espero que hayáis disfrutado y que cualquier duda podamos seguir en contacto a través de este medio. Adiós.